¿Ven ahí todos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. En este ejercicio yo les hago una parte y la otra decía la tarea, pero le agregué esta parte que es la que estamos por ver ahora. Dice, sean las funciones f y g definidas por f de x, raíz de 2 menos x, y g de x igual a x más 3. Determinar si existen las funciones compuestas f de g y g de f. En caso afirmativo, encuentre su dominio y definirlas. Entonces, veamos. Si f de x es raíz de 2 menos x, entonces el dominio de esta función es menos infinito 2. ¿Por qué puedo decir que es menos infinito 2? Al ser una raíz de índice par, ya dijimos en varias oportunidades que el radicando, que en este caso es 2 menos x, ¿cómo debe ser? Bueno, mayor o igual, no solo positivo, mayor o igual que 0. Despejo de ahí x y queda menor o igual que 2. Entonces, de allí, entonces, el dominio es menos infinito 2. Profe, dice un compañero que le acepte. ¿Cómo? Un compañero dice que le acepte para poder entrar a la clase. Sí, ya me aparece y ya les puse admitir. De todas maneras, comienzan a llegar tarde, chicos, ¿sí? Ya le puse admitir, así que ya deben haber ingresado. Entonces decíamos, dominio menos infinito 2, y el rango, como ya sabemos, al ser raíz cuadrada positiva, la del signo más delante del signo radical, es el intervalo cerrado 0, infinito. ¿Está bien? En el otro caso, al ser la función lineal, dominio los reales y rango todos los reales. Cuando está definida, justo le he puesto, ¿ven? Ahora que estaba explicando, recién se le ocurre entrar. Entonces esto es lo que uno se pierde, chicos. Hasta yo por ahí también me confundo por el hecho de que estamos explicando y siguen entrando. Tienen que ser puntuales, chicos. Una vez que me acuerdo que yo tuve un prueba a las 2, ya desesperado, le mandaban mensaje a la profesora Tintilay que no podían entrar. Pero cuando entro, resulta ser que van llegando 2 y 20, no. Tenemos que estar todos puntuales, chicos. Entonces, le estaba diciendo g de x en la función lineal, dominio y rango los reales. Ahora bien, ¿cuál es la condición para que exista la función compuesta f de g? Existe la función compuesta f de g cuando el dominio de f intersección el rango de g es distinto del vacío. Entonces, nos fijamos, por eso que estas funciones les tienen que conocer dominio y rango, porque ustedes ya la conocen de antes. Entonces, interceptamos el dominio. Sí, hijito. ¿Alguien me quiere decir algo, chicos? No se le escuchaba hace rato. ¿No se escucha? No, ahora sí ya se escucha. Ajá, bueno. Y ahora sí está bien. Me avisen si no se escucha. ¿Se escuchan? Sí. Ah, bien. Ahora sí. Bien, entonces, tenemos el dominio menos infinito 2. Chicos, cuando no entiendan algo, levantan la mano o dicen, profesora, tal cosa. ¿Sí? No hay problema, si esto tiene que ser como en una clase presencial. Entonces decíamos, el dominio de f es menos infinito cerrado 2, interceptado con el rango de g, que es todos los reales. Entonces, todos los reales interceptado el intervalo menos infinito 2, nos da el intervalo menos infinito 2, por lo tanto, esta intersección es diferente del vacío. Entonces puedo afirmar que existe la función compuesta f de g. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Encontrar el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función compuesta f de g? Por definición se tendrían que haber leído para acordarse. Por definición esto, ¿se acuerdan? Era de adentro hacia afuera. Los x que pertenecen al dominio de g y tales que su imagen, o sea, f de x, pertenece al intervalo menos infinito 2 cerrado. Entonces, ahora decimos, los x que pertenecen al conjunto de los reales, ¿y qué significa que x más 3 pertenezca a menos infinito cerrado 2? Que x más 3 debe ser, por la misma definición, menor o igual que 2. Entonces tengo que resolver esta inecuación lineal. Los x que pertenecen a los reales y x más 3 menor o igual que 2. Despejamos x
Y nos queda menor o igual que menos 1. La clase pasada creo que nos quedaba una cuadrática, entonces aplicaba valor absoluto. En esta oportunidad el ejercicio es más simple, entonces x pertenece a menos infinito menos 1. Entonces ya hemos encontrado el dominio de la función f de g. Es menos infinito menos 1. ¿Y cómo se construye f de g de x? Donde está la función f, que es raíz cuadrada de 2 menos x, en el lugar de x tengo que reemplazar g de x. Entonces, por eso está el paréntesis. En lugar de x pongo g de x, que es x más 3. Sacamos el paréntesis y nos queda raíz cuadrada de 2 menos 3 es menos 1, menos x. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? El sí. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Bien. Obviamente que en la práctica van a haber otros ejercicios un poco más difíciles que esto. Bueno, seguimos entonces. Y esta era la tarea que tenían que hacer ustedes. Es la otra función compuesta. Por eso les escribí. De nuevo, si f y g son las mismas funciones, determinar ahora si existe g de f. Recién hicimos ¿cuál función? F de g. En caso afirmativo, encontrar su dominio y definir la compuesta. Igual que antes, dada la función f, tenemos que escribir todo. ¿Ven? Ya sabíamos el dominio menos infinito 2 cerrado, el rango ser infinito, de la segunda al ser la función lineal, dominio los reales y rango los reales. Pero ahora, ¿cuándo existe g de f? Acá vamos de adentro hacia afuera. Dominio de g, intersección rango de f. Debe ser no vacío. Entonces nos fijamos, dominio de g, todos los reales. Y rango de f, cero infinito. Realizamos la intersección y nos da, bueno, entonces, como es distinto del vacío, ¿qué afirmo? Que existe la función compuesta ahora, ¿cuál? G de f. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es, ¿qué cosa? Ya vi que existe. Entonces, el segundo paso es encontrar el dominio de esta función, o sea, de la función ahora g de f. Que en este caso era más simple, que es la parte que les había dejado a ustedes. Son los x que están en el dominio de f y su imagen, que ahora es f de x, en el dominio de g. O sea, que en el dominio va de adentro hacia afuera. Entonces volvemos a mirar. X perteneciente al dominio de f, que era menos infinito cerrado 2. Y tal que la raíz de 2 menos x, que está definida como que la función f de x, debe pertenecer al dominio de g, que son todos los reales. Entonces, ¿qué nos queda? X perteneciente, ahí nos salió a menos infinito 2, y cuando esta raíz pertenece a los reales, y va a pertenecer al conjunto de los números reales siempre y cuando el radicando sea mayor o igual que 0. Estas son las cosas que tienen que interpretar. Una raíz pertenece a los reales, o es lo mismo que decir está definida en los números reales, siempre y cuando el radicando, estamos hablando de una raíz de índice par, siempre y cuando el radicando es mayor o igual que 0. Entonces, x debe ser menor o igual que 2, y 2 menos x mayor o igual que 0, y despejamos de ahí x y resulta menor o igual que 2. Los x menor o iguales que 2 y los menor o iguales que 2 significa que x pertenece al intervalo menos infinito cerrado 2. Profe, ahí tiene un error. Sí, acabo de darme cuenta, chicos. Por eso les estaba por encima que aparece. Recién están llegando. Claro, recién me acabo de dar cuenta, cuando he tipeado se puso Un menos 2 en vez de 2. es 2 en lugar, si quiero salir y me cuesta. No sé por qué no acepta cuando está. Ahora sí. Bueno, seguimos, ya lo he corregido. Ahí está. X pertenece al intervalo menos infinito 2. Hoy, de nuevo, acabo de... Es que esto se cayó el error. Bueno, en el tipeado. Bien, ahora sí, dominio de g de f es el intervalo menos infinito 2 y ahora encuentro la función compuesta g de f de x. Y la g de f de x es raíz cuadrada,
Porque ¿qué es lo que tengo que hacer acá? En la función g, que es x más 3, en donde está la variable x, ¿por quién tengo que reemplazar? Por la función g de x. Entonces nos queda raíz cuadrada de 2 menos x más el 3 que ya tenía. Y acá también me estoy dando cuenta que está faltando un paréntesis. Bueno. Ahora sí. ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Está bien? Bueno, entonces ahora no tiene ningún error. Bueno, esto quería repasar, puesto que función compuesta cuesta. Y a veces, muchas veces, aunque no, por ahí en los parciales no se toman, pero en la recuperación. Y es donde más fracasan, porque en realidad no les toman así de sencillas. Yo elegí una función lineal, pueden ser a veces logaritmos, etcétera, y tienen que condicionar acá, y es esta la parte, la del dominio, es la que más cuesta. O por ahí también saca mal el dominio y el rango, y entonces van acarreando error, y bueno, ¿está bien? Bueno, a ver, ¿quién es el que tenía la duda y cuál era la duda? A ver, lo que pasa, hijito, que esto es lo mismo cuando acabamos el dominio. Cuando está definida, decir que pertenezca a los reales es decir que esté definida la raíz de índice par. Y no es la raíz acá, sino que el radicando sea mayor o igual que 0. ¿Me entienden o no? Claro, ¿ve? Y esta es la parte que es la que yo les digo, ¿ve? Donde se traban. Porque esto es lo mismo, cuando usted quiere sacar un dominio, ¿qué significa? Que una raíz de índice par esté definida en los reales. Y va a estar definida en los reales siempre y cuando el radicando sea mayor o igual que 0. Si no, no va a ser real. ¿Se entiende? Porque si el radicando es negativo, no está en los reales. ¿Está claro? ¿Se te aclaró? Bueno, es que eso es lo que quería saber. Lo que pasa es que habló y acá no vi si era un varón o una mujer. ¿Estamos? Bueno, entonces, si ya ha quedado aclarado, vamos entonces a la aplicación que está al final. Así que lo otro ya lo vimos, que fue funciones trigonométricas. ¿Quedó duda? ¿Han entendido todos? Trigonométricas y las inversas. E hicieron porque creo que sí analizamos. Lo hicieron a esta tarea, valor absoluto de menos valor absoluto de x. Sí, profe, yo la grafiqué. ¿Cómo le quedó? ¿Se acuerdan? Esta habíamos ido. ¿Cómo le quedó el menos valor absoluto de x? El valor absoluto común, digamos, pero hacia abajo. Claro, el valor absoluto de x, pero como la b, hacia abajo. ¿Está bien? Claro, con rango de menos infinito a 0 tomado. Claro, a 0 cerrado, no sería 0 tomado, sino 0 cerrado. Sería esta misma gráfica que estamos viendo acá, pero hacia abajo, ¿sí? Esto acá y esto hacia abajo. Muy bien. Bueno, entonces, para no acallar todo hasta el final, porque después les puse, esta parte no les di, pero era para que la vean, ustedes leyeran. Función parte entera, que es sencilla, un ejemplo de la vida cotidiana, función signo, son solamente ejemplos. Y vamos ahora a la aplicación que es la que quería darles. Dice lo siguiente, para hacer una caja de base rectangular sin tapa, se utiliza una lámina de material de 24 centímetros de ancho y 36 centímetros de largo, cortando un cuadrado de igual longitud en las esquinas y doblando los lados. Exprese el volumen de la caja y encuentre el dominio de la función volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que graficar, tenemos, ven, una lámina de material que tiene 24 centímetros de ancho y 36 de largo. Y corto cuadrados que no sé de qué longitud van a ser los cuadrados, entonces les llamo X a cada lado, puesto que es un cuadrado. Y si doblo cada una de estas esquinas, se van imaginando, doblo esta y doblo esta, formo una caja rectangular, de base rectangular, sin tapa, obviamente. A ver, si alguien se acuerda, ¿cómo expreso el volumen de la caja? ¿A qué es igual el volumen? El volumen es superficie de la base por... Base por la altura. Ahora sí, ven, nada que ver. Entonces, superficie de la base por la altura.
¿Y cuál es la superficie de la base? ¿Cuál es la base ahora si yo corto cuadrados en cada lado del lado X? Entonces esto va a ser 36, si esto es X y esto es X, entonces ¿cuánto va a ser? Menos 2X. Y esta longitud es 24. Y le saco X de cada esquina, entonces ¿qué me va a quedar? 24 menos 2X. Entonces tengo base, que es 36 menos 2X, por 24 menos 2X, que es la superficie de la base. Y la altura, si yo doblo esto, entonces la altura, ¿cuánto es? Es X. Yo doblo esto hacia arriba y entonces la altura es X. Entonces ahora el volumen ha quedado a través de esta ecuación. Entonces, para sacar el dominio de esta función, sé que cada uno de estos factores, porque ahora estamos en la vida real, deben ser como cada uno de estos factores. 36 menos 2X, 24 menos 2X y X, cada uno de ellos debe ser mayor que 0, porque es la longitud de la base y la longitud de, digamos, del largo y del ancho, y la altura también. Entonces, tengo que imponer la condición que 36 menos 2X sea positivo. Y eso ocurre cuando X es menor que 18. Pero no es desde menos infinito a 18, porque ninguna longitud es como, ni superficie ni puede ser negativa. Entonces, X menor que 18 y mayor que 0. Entonces ahora pongo que el otro factor, o sea, del lado, del ancho, debe ser mayor que 0. Y de ahí encuentro X menor que 12. Y como X debe ser mayor que 0, entonces tengo que intersectar. Todo es Y. Para sacar el volumen se deben cumplir las tres condiciones simultáneamente. Los reales mayores que 0, que es 0 infinito, intersectado 18 y 0, 12. Y nos da toda esa intersección el intervalo abierto 0, 12. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función volumen? De esta función volumen viene a ser, ¿qué cosa? 0, 12. 0, 12. ¿Está? Bueno, era una aplicación sencilla que no vimos y no la había revisado, y ya que estábamos por repasar, entonces quería primero que veamos esto. Ahora sí, terminamos con funciones. Si alguien... Una pregunta, ¿por qué en el dominio no lo toma 12? ¿No lo toma quién? A 12. No se nos termina en 10 minutitos, chicos, para que nos lo guiemos así. Porque pongo que es menor. Sí, pasa que no impongo que sea mayor o igual que 0, sino pongo mayor, que sea positivo. Pero sí podría ser hasta 12 cerrado, pero entonces en todo caso tendría que poner mayor, igual, mayor, igual. Solamente ponemos que sea positivo, porque si no, no tendríamos longitud. Ponemos que la cantidad esa sea positiva. ¿Está bien? Pero podría incluirlo al 12 cerrado. ¿De dónde sale de poner que la cantidad sea como mayor, hijito? ¿Está bien? Porque pongo la condición que sea mayor que 0, entonces nos queda menor que 12 y mayor que 0. Entonces a la sustitución queda 0 hasta 12, pero puede ser hasta 12 cerrado. Sí. Pero al considerar todo abierto, quedó intervalo abierto 0, 12. ¿Está? ¿Me entiendes, hijito? Acá donde pongo la condición que cada factor sea solo positivo. Entonces, por eso, si yo hubiera puesto mayor o igual, ahí hubiera quedado el igual. Vamos a empezar ahora, en el próximo bloque, con la unidad 4, es decir, la 3, esa es la que siempre salteamos, que es de sucesiones, y empezaríamos con esta unidad. Chicos, esta primera parte, que es la parte de definición de límite, límites laterales, o sea, límite en un punto, hasta llegar a propiedades. Es decir, toda esta primera parte es la que más cuesta. Así que traté de hacerles, ustedes
no saben el trabajo que fue hacerles lo que les hice, con movimiento, con un montón de cosas para que más o menos les quede claro. Así que esto sí, chicos, tienen no 2 y 3 y a veces más para leer y entender, porque esto no es de una sola lectura. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar, que es la parte más difícil, es la definición del límite de una función en un punto. Después, cuando ya se ve las propiedades y los cálculos de los límites, eso es un poquito más simple. Después, la parte de la práctica que tendrán que hacer. ¿Sí? ¿Qué es el límite de una función? Es una noción básica y necesaria para el desarrollo de los fundamentos de una matemática más avanzada que se conoce con el nombre de cálculo y que abarca el cálculo diferencial y el cálculo integral. Esta noción es fundamental porque todas las definiciones de acá en más hasta finalizar la unidad, todas se hacen a través de límite. Es decir, una vez que comenzamos con límite, todos los conceptos de acá en más se definen a través de un límite. ¿Se va entendiendo, chicos? Bueno, veamos ahora. ¿En qué consiste el límite de una función en un punto? Básicamente, el estudio del límite de una función consiste en determinar el valor al cual se acercan las ordenadas de una función, es decir, los valores a los que se aproxima f de x cuando la variable independiente x se aproxima a un cierto número real, que en general lo llamamos a, y distinto de ese valor. Entonces consiste, vuelvo a repetir, en que debemos determinar el valor al cual se aproxima o no los valores de una función cuando la variable independiente se aproxima a un cierto número real. Cuando ese valor existe, se lo llama límite de la función cuando x tiende a. Ahora bien, pero para abordar este estudio del límite de una función, necesitamos conocer algunos conceptos previos. Estos conceptos previos son los que más cuestan, que ya lo vamos a ver, quizás porque ya se nos va a cortar, que son, ya se estaba yendo rápido, que es entorno de un punto. La palabra asusta porque decimos primera vez que escuchamos la palabra entorno, pero en realidad en el fondo es un intervalo abierto. ¿Cómo se define un entorno de un punto? Sea A un número real y delta un número real positivo. Se llama entorno del punto A de radio delta al intervalo abierto, A menos delta, A más delta, que se simboliza a ese intervalo como entorno del punto A de radio delta. Es decir, que a un intervalo abierto de una forma muy particular, es decir, que es simétrico, el punto A está en el punto medio, le sumo una cierta cantidad, un número real positivo, que lo llamo delta, tengo el extremo derecho, y si le resto esa misma cantidad, delta, tendré el extremo izquierdo. ¿Recuerdan que un intervalo era AB, A el extremo izquierdo, B el extremo derecho? En lugar de ser un intervalo AB, ahora le sumo una cantidad positiva a ese número A y le resto esa misma cantidad, me voy hacia la izquierda y genero lo que se llama ahora entorno. Es decir, que en símbolos matemáticamente un entorno es un intervalo abierto. Por eso que, ¿se acuerdan la definición de intervalo abierto que vimos en la primera unidad? Son aquellos números reales que están comprendidos, decíamos, entre A y B. Ahora está comprendido entre A menos delta y A más delta. Pero si nosotros restamos A en los tres miembros, nos quedará menos delta, menor que X menos A, menor que delta. Y por propiedad del valor absoluto, eso se puede escribir también como valor absoluto de X menos A menor que delta. Y gráficamente, lo estoy viendo acá a la derecha, ven, esto que está con rojo es el intervalo abierto. El punto A en el medio, ven, si le sumo una cierta cantidad delta, que ahí está indicado, positiva,
encuentro A más delta, que es el extremo derecho. Le resto esa misma cantidad y me voy hacia la izquierda y encuentro el extremo izquierdo. Y representa el entorno del punto A de radio delta. Todos aquellos números reales cuya distancia al punto A es menor que delta. ¿Se acuerdan? Si yo considero este X, la distancia al punto A es menor que esa longitud. Me voy hacia la izquierda, la distancia desde ese X al punto A es menor que delta. Y esta es la parte nueva. Saber que este intervalo se puede escribir también con valor absoluto, y lo nuevo es que al ser ese número delta, que se llama radio del entorno, análogo a lo de una circunferencia, vieron que el radio es el mismo. Bueno, como delta es un número real positivo, puedo considerarlo tan pequeño como se quiera. Entonces, el entorno del punto A de radio delta, ¿qué va a representar? Va a representar el conjunto formado por el punto A y todos los puntos próximos al punto A, tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Y quién da la medida de proximidad? Justamente, la proximidad está dada por el valor delta. ¿Qué está significando eso? Que si yo considero, fíjense, un delta más chico, porque eso dice tan pequeño como se quiera, entonces, ¿qué va pasando? Voy formando intervalos abiertos cada vez más pequeños y todos los puntos, los infinitos puntos que están a la derecha y a la izquierda de A, son todos los puntos próximos ¿a quién? Al punto A. ¿Va claro hasta acá, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, volvemos a repetir. Un entorno de un punto es un intervalo abierto simétrico respecto del punto. ¿Por qué simétrico? Estoy viendo que si le sumo una cierta cantidad que le llamo radio, o sea, un número, y que a ese radio, en lugar de llamarle R, le llamo delta, positivo, tengo el extremo derecho y el extremo izquierdo. Y si considero ese número delta positivo tan pequeño como uno quiera, entonces ese entorno es el conjunto formado por el punto A y todos los que son próximos a A. ¿Y quién da la medida de proximidad? Justamente el valor delta. Entonces, ¿ha quedado claro lo que era entorno de un punto, chicos? Sí, profe. Bueno, Profe, entonces, ahora vamos a ver el otro concepto que es el de entorno reducido de un punto. ¿Qué es el entorno reducido de un punto? Es el entorno del punto con la exclusión del punto A. Es decir, CA perteneciente a los reales y delta un real positivo. Se llama entorno reducido del punto A de radio delta al entorno del punto A al cual se le excluye o se le saca el punto A. Y para diferenciarlo del entorno de un punto se le pone asterisco. Entonces se lo simboliza como entorno asterisco, quiere decir que es reducido del punto A de radio delta. En símbolos, ¿cómo sería? En símbolos, el entorno reducido del punto A de radio delta es el entorno del punto al cual le saco, ¿ven? Por eso dice menos el conjunto formado por A. Entonces, si hay un intervalo abierto y le saco el punto A, entonces, ¿cómo se escribe? Como una unión de intervalos. A menos delta A unido, justamente el intervalo abierto, A más delta. O también, por definición de intervalo, el conjunto de los números reales que están comprendidos entre A menos delta y A más delta, y X es distinto de A. Como recién hemos visto que un entorno se puede escribir también en valor absoluto, ¿cómo lo escribo? Como X menos A menor que delta, y cómo se transforma ahora la condición que X sea diferente de A. Si X es diferente de A, X menos A no es igual a 0. Entonces, y el valor absoluto, nosotros sabemos que es un número real positivo 0. Entonces, decir que sea distinto de A se coloca diciendo que es estrictamente mayor que 0.
Entonces, el entorno reducido son todos los puntos de la recta cuya distancia al punto A es menor que delta y mayor que 0. Y acá a la derecha lo ven gráficamente. Es la unión de estos dos intervalos y que me da, cuando le sumo delta, el A más delta, A menos delta. Y A, que es el punto medio. Ahora bien, nuevamente hacemos la aclaración que si delta es un número positivo, puede ser tan pequeño como uno quiera. Entonces, ¿qué va a representar el entorno reducido del punto A y de radio delta? Eso está resaltado con celeste. Representa el conjunto de todos los puntos próximos al valor A por la derecha y por la izquierda, ahí le aparecen por la izquierda y por la derecha, y la medida de esa proximidad está dada por el valor delta. ¿Se entiende, chicos? Es decir, que cuando más chico sea el valor de delta, ¿qué está significando? Más próximos son esos valores ¿a quién? Al punto A, por la derecha y por la izquierda. Estos dos conceptos son los que se usan ¿a dónde? En la definición de límite. Entonces, por eso que uno los ve antes y este concepto tiene la particularidad que se define de dos formas distintas. Digamos, una que es la forma intuitiva y la otra que es la forma rigurosa. Y en la forma rigurosa aparece la notación de valor absoluto. Por eso estamos mostrando que se escriben en forma de intervalo y con valor absoluto. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, habiendo visto esto, comenzamos con el concepto intuitivo del límite de una función en un punto. Entonces, consideramos una función que esté definida en todos los puntos próximos justamente a un cierto punto que lo vamos a llamar A, salvo posiblemente en A. Quiere decir que esa función podría estar o no definida en A. Queremos estudiar el comportamiento de las ordenadas de la función, es decir, qué ocurre con los valores de f de x cuando x se aproxima a un cierto número A y distinto de A. Entonces, para dar respuesta a este problema, vamos a un siguiente ejemplo. Sea la función f definida por x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. La función sabemos que es racional. ¿Y qué dijimos de las funciones racionales? Que están definidas cuando el denominador es distinto de 0. O sea, cuando x menos 2 es distinto de 2, por lo tanto, el dominio de esta función es menos infinito 2 unido 2 infinito. Sabemos, está resaltado ahí, que no existe f de 2, pero ¿qué debemos notar? Que la función no está definida en 2, pero más aún, si reemplazamos 2, 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, y 2 menos 2 es 0. O sea que ese valor 2 anula al numerador y al denominador. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de 2? Si bien es cierto, esto es una función racional, ese valor 2 no es ¿qué cosa? Listo. No es una asíntota vertical ¿de quién? De la gráfica de la función. Porque era asíntota vertical, se anulaba solo al denominador y no al numerador. En cambio, este valor anula al numerador y al denominador. ¿Se entiende? Queda 0 sobre 0. Que no es lo mismo cuando antes nos quedaba constante sobre 0. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, estamos diciendo la función no está definida en 2. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurre con las ordenadas de la función, o sea, con f de x, cuando x se aproxima a 2 y es distinto de 2? Entonces, ¿qué debemos hacer? Aproximarnos a 2 por la izquierda como por la derecha. Entonces, para dar respuesta a este problema, ¿qué vamos a hacer? A calcular algunos valores de la función para valores de x que se aproximan a 2 y son diferentes de 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Construir una tabla de valores, ven, como la que está acá,
Entonces nos vamos aproximando al valor 2 por la izquierda, ¿ven? 1,9, 1,95, 1,99, 1,999. Nos estamos aproximando al valor 2. Si reemplazamos esos valores, f de x nos da 3,9, 3,95, 3,99, 3,999. Por la derecha, ¿ven? Hacemos igual y acá nos arroja 4,1, 4,05, 4,01, 4,001. ¿Qué está significando eso? Que cuando x se aproxima a 2 por la izquierda como por la derecha, ¿qué pasa con las ordenadas de la función? ¿Tienden a qué valor? 4. A 4, ¿ven? 3,999 cuando me aproximo a 2 por la izquierda, cuando me aproximo a 2 por la derecha, tiende al valor 4. Ahora bien, si hacemos la gráfica de esta función racional x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, resulta que es una función lineal, puesto que si factoreamos el numerador, estamos observando que es una diferencia de cuadrado. O sea, se puede escribir como x menos 2 por x más 2. Como x es distinto de 2, que es lo que está escrito ahí, cancelamos y nos queda x más 2 cuando x es distinto de 2. Y esta es la función lineal. Entonces, para 2 tengo lo que se llama un punto vacío. Entonces, ahora voy aprendiendo algo nuevo, que cuando una función tiene un punto en el cual a ese valor se hace que se anule el numerador y el denominador, gráficamente va a presentar en ese punto lo que se llama un punto como. Vacío. Un punto vacío. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Bueno, ¿ven? Entonces ahora estoy mostrando cuando me aproximo a 2 por la izquierda y por la derecha, por eso pone menos y más, las coordenadas se aproximan al valor 4. Cuando esto ocurre, que es lo que estamos diciendo acá, los datos de la tabla nos muestra que f de x se aproxima a 4 cuando x, que es la variable independiente, se aproxima o se acerca a 2. En símbolos, matemáticamente, ¿cómo se escribe? Diciendo que el límite, cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, es igual a 4. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Veamos el ejemplo 2. Consideramos la misma función, o sea, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 si x es distinto de 2 y 5 si x igual a 2. Ahora la pregunta del millón, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Claro, porque acá la definí para x igual a 2. Entonces el dominio de esta función son todos los reales. Ahora bien, si confeccionamos la tabla de valores para analizar lo que ocurre con las ordenadas de la función cuando x se aproxima a 2, vamos a ver que esta coincide con la del ejemplo 1, excepto en el punto 5. ¿Ven? Porque cuando nos aproximamos a 2 tenemos que asignarle a este cociente estos valores, 1,9, 1,95, 1,99, 1,999, a la función para los x distintos de 2. Lo mismo para los mayores que 2. Y para 2, que está resaltado, ¿ven? F de 2 es igual a 5. Sin embargo, vemos que cuando se aproxima a 2 por la izquierda y por la derecha, también nuevamente las ordenadas se aproximan a 4. O sea, ¿qué es lo que dice acá? La tabla nos muestra que los valores de f de x se aproximan a 4 cuando x se acerca a 2, a pesar de que f de 2 es igual a ¿cuánto? A 5. En símbolos se escribe lo mismo, que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es igual a 4. ¿Qué estamos notando acá? Que independientemente que la función esté o no definida en el punto en cuestión, el comportamiento de la función es el mismo. O sea que no depende de qué. No depende de que la función esté definida ¿a dónde? En el punto. En este caso, el punto 2. Eso significa que una función puede o no
estar definida en el punto. ¿Vamos entendiendo, chicos? Obviamente, acá vemos la gráfica. Sigue siendo la función lineal, ¿lo ven? Y eso es lo que les hice. Ustedes no han visto que hacer todo esto, que es el movimiento, ¿lo ven? Volvemos para atrás. Fíjense, lo va haciendo solito. Cuando ve, se aproxima a 2 por la izquierda y por la derecha, las ordenadas se aproximan a 4. Y f de 2 es el 5. No sé si están viendo ahí. Chicos, ven. Y f de 2, que es lo que es el puntito, es igual a 5, que es el que está ahí. Entonces, en símbolos, ¿cómo se escribe? Nuevamente diciendo que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es igual a 4. Y así podemos considerar distintos tipos de ejemplos. Inclusive la función podría estar definida, porque ¿qué pasaría si yo diera f de x igual a x más 2? Y bueno, en ese caso, si fuera x más 2 cuando x tiende a 2, obviamente que el valor L al cual se aproxima coincidiría con el valor de la función en el punto. Pero en general es así. Bueno, y acá viene la aclaración que les acabo de decir. ¿Qué muestran estos ejemplos? Que para una función f en general, el comportamiento de f de x en las proximidades de un punto es independiente que el punto pertenezca o no al dominio de la función. Y también es independiente del valor de la función en el punto, puesto que acá el valor de la función en 2 es 5. Y sin embargo, el límite al cual se aproxima es 4. O sea que no depende, en general, del valor de la función en el punto cuando existe. Entonces ahora estamos en condiciones de generalizar el límite de una función. Generalizamos los resultados obtenidos en los ejemplos, pero mediante el procedimiento de efectuar cálculos numéricos, que es la forma aproximada, la forma intuitiva, quiere decir. Diremos que siempre que si existe límite, f de x tiende a un único número real, que lo llamaremos L, cuando x tiende a otro número real A, donde A puede pertenecer o no al dominio de la función. Entonces, generalizando los resultados, ¿qué significa? Que f de x tiende a un único número real L, cuando x tiende a otro número real A, donde A puede pertenecer o no al dominio de la función. Entonces, a través de estos ejemplos y del procedimiento de verificación de cálculos numéricos, es que podemos dar la primera definición, como dice allí, intuitiva del límite. Estamos por dar, decíamos, la definición intuitiva del límite. ¿Qué dice la definición intuitiva? Entonces, consideramos una función que debe estar definida en todos los puntos próximos a A, salvo posiblemente en A, donde la función podría no existir. Entonces, diremos que el límite de f de x para x tendiendo a A es igual a L, con L perteneciente a los reales y A un número real, si para valores de x cada vez más próximos a A por la izquierda como por la derecha, las ordenadas de la función se aproximan a un único número real L, ya sea que la función, como dice acá, no está definida en A, que es el ejemplo 1, y la gráfica cuando f está definida en A. Si me aproximo por la izquierda y por la derecha, y los valores de la función se aproximan a ese único valor L. En símbolos, cuando esto ocurre, se escribe diciendo que el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L. Ahora bien, esta definición intuitiva no es rigurosa. Entonces, para precisar esta conducta aparente de la función, dado que las tablas de valores no muestra lo que pasa con las ordenadas para todos los valores de x próximos al valor A. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros hemos considerado en una tabla de valores algunos valores. En cambio, cuando decimos todos los valores de x próximos a A, son los infinitos valores, como hemos dicho al comienzo de la clase, de esta de límite, que son los que están ¿a dónde? En los entornos del punto.
Por eso es que recurrimos a los conceptos de entorno. Y ahora viene la primera definición del límite en términos de entorno, que nos va a permitir realizar la interpretación geométrica del límite. Decir que el límite de f de x, cuando x tiende a es igual a L, con A y L perteneciente a los reales, significa lo siguiente, que si para todo entorno ahora del punto L de radio epsilon, arbitrariamente prefijado, o sea, con epsilon ahora, es el radio del entorno del punto L y tan pequeño como uno quiera, existe o es posible encontrar un entorno reducido del punto A de radio delta contenido en el dominio de F, tal que para todos los X pertenecientes al entorno reducido, sus correspondientes imágenes están en el entorno del punto L de radio epsilon. Y ahora, antes de analizar el gráfico, vamos a recordar quién es el entorno del punto L de radio epsilon. ¿Se acuerdan la definición que dimos al comienzo? Si el número, o sea, si el radio del entorno, que en este caso es epsilon, es tan pequeño como se quiera, ahora el entorno del punto L de radio epsilon representa todos los puntos próximos a ¿quién? Al valor L. Y la medida de la proximidad está dado por ese radio epsilon. O sea, serían todas las ordenadas que se aproximan a ¿quién? Al punto L. Entonces veamos ahora acá en el gráfico. Fijar, decir que f de x sea tan próximo al punto L significa que fijado ese intervalo abierto de extremos L más epsilon, L menos epsilon, es decir, al punto L que estaría acá, le sumo esta cantidad que es epsilon, le resto y encuentro los extremos de ese intervalo. Si ahora proyectamos este intervalo sobre el eje de las X, encuentro, como dice ahí, un entorno reducido del punto A, es decir, de extremos A más delta, A menos delta, tal que para todo X, ven que se está moviendo lo verde, para todo X que esté dentro del entorno reducido, su imagen, que sería esta que encuentro acá, que es f de X, está dentro del entorno del punto L de radio epsilon. Acá está definida la función y acá no, ¿ven? Ocurre lo mismo. Uy, quería esta última parte y se me fue. Acá digo para todo X, ven que pertenece al entorno reducido del punto A de radio delta, su correspondiente imagen está dentro del entorno del punto L de radio epsilon. Bueno. Y, claro, por eso decimos, este que está contenido es del dominio de la función, exactamente. Fijado el entorno del punto L, ahí está incluido todo. El punto L, que habíamos dicho, y todas las ordenadas próximas ¿a quién? Al punto L. Y el entorno reducido es el que está acá, ¿ven? Por eso está marcado con celeste y el circulito. Porque este era un gráfico y acá está marcado. El extremo izquierdo, el extremo derecho, esto representa el entorno reducido. ¿Qué es lo que no les muestro acá? Y que ocurre en general, que no siempre encuentro un entorno simétrico. O sea, encuentro, qué sé yo, por la izquierda o por la derecha, un valor de delta uno más grande que el otro. Entonces, para que se cumpla la definición, elijo el mínimo entre esos dos valores, y es el que le llamo delta, para que se cumpla la definición. Que todos los valores de X que están próximos a, ¿quiénes habíamos dicho que eran los próximos a? Los que estaban en el entorno reducido, por la izquierda y por la derecha. ¿Y quién da la medida de la proximidad? Justamente el radio del entorno. En este caso, del punto L es el epsilon. Y de los valores de los próximos al punto A es ¿quién? El radio delta. ¿Está bien? Bueno. Entonces, la interpretación geométrica sería lo que estamos viendo acá, ¿ven? Fijado el entorno arbitrariamente, tan pequeño como se quiera, del punto L, y fijar un entorno, en realidad de un punto, está dependiendo de quién, del epsilon, porque está el punto L y yo le sumo una cantidad epsilon, y le resto esa misma cantidad,
obtengo, mejor dicho, el extremo derecho y el extremo izquierdo, o sea, hacia arriba y hacia abajo, porque ahora ese está en el rango de la función. Proyecto sobre el eje de las X y debo encontrar un entorno reducido del punto A, y que debe ser simétrico. Por eso es que, cuando les decía, en este caso, al dibujar, pareciera ser que es simétrico, por eso está representado ahí un solo delta. Si no lo fuera, es decir, por la derecha encontraría un radio más grande y por la izquierda uno más chico, o viceversa, uno elige al menor de esos dos valores como radio del entorno reducido. Bueno, y ahora vemos la definición rigurosa, que es la misma, pero en términos de ¿quién? De valor absoluto. En términos de valor absoluto, ¿por qué razón? Volvamos para atrás. Recuerden que el entorno de un punto y el reducido de un punto, ¿qué dijimos al iniciar la clase? Se puede representar en términos de ¿qué? De valor absoluto. Y acabamos de decir, el entorno del punto L de radio epsilon depende solo de epsilon. Y este entorno solo de el radio delta. Por eso es que ahora, en términos de valor absoluto, fíjense en cómo sería nuestra definición. Sea un punto de un intervalo abierto I. Y es una función definida en ese intervalo, excepto posiblemente en ese punto A. Se dice que el límite de f de x, cuando x tiende a, existe y se escribe límite de f de x, cuando x tiende a, es igual a L, si y solo si, que dice la definición, que para todo número real epsilon, ¿ven? Ahora ya no hablamos de entorno, sino decimos número real positivo, tan pequeño como se quiera, existe o es posible encontrar un número real positivo que depende de epsilon, tal que para todo x que cumpla con la condición, esta condición que está escrita acá era la del entorno reducido del punto A, solo que expresada en términos de valor absoluto. La diferencia en valor absoluto de x menos a debe ser menor que delta y mayor que 0. Entonces, la diferencia f de x menos L en valor absoluto debe ser menor que epsilon. Y acá lo vemos. ¿Ven? Fijado este entorno del punto L de radio epsilon, que está representado, si a L le sumo epsilon, tengo L más epsilon y acá L menos epsilon. Proyectamos sobre el eje de las X y encontramos este entorno reducido de extremos A más delta, A menos delta, tal que para todo X, que lo he representado con verde, su correspondiente imagen está dentro de ese entorno. Y fíjense en esta diferencia que está acá, es más difícil representar, esta diferencia es f de x menos L, pero que en valor absoluto, ustedes ven, es mucho menor que este radio epsilon del entorno, que es lo que está puesto acá. ¿Lo están viendo? Y si considero todos los infinitos valores, lo van a cumplir. Ahora, si yo considerara un x fuera del entorno reducido, ven, por la izquierda, cae fuera, por la derecha, y me voy hacia arriba, sale fuera del entorno del punto L. Esos son los que no son próximos al punto L. ¿Esto qué significa? Justamente que por más que epsilon sea tan pequeño como se quiera, sin embargo, las ordenadas de la función, esta diferencia tiende más rápido ¿a dónde? A 0, sin ser igual a 0. Justamente la diferencia es menor que ese número real positivo, por más pequeño que este sea. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y ahora vamos a ver límites laterales. Veamos un ejemplo. Consideremos esta gráfica. Y ahora la pregunta, ¿qué puedo afirmar de esta función cuando me aproximo a por la derecha y por la izquierda? Que presentan un punto vacío. Bueno, sí es cierto, pero ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a por la derecha y por la izquierda? Tienen distintas imágenes. No, distintos límites. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo decir? Que la
al observar la gráfica de esta función, puedo afirmar que el límite de f de x cuando x tiende a no existe. ¿Lo están viendo? ¿Por qué no existe? Porque cuando x tiende a, f de x no tiende a un único número real. Dado que cuando x tiende a por la derecha, ¿lo han visto el movimiento? Cuando x, al revés. Cuando x tiende a por la derecha, las imágenes se aproximan ¿a dónde? A mayúscula. Claro. Y cuando x tiende a por la izquierda, las ordenadas se aproximan ¿a qué valor? A L. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Que el límite, cuando x tiende a por valores menores de f de x, es igual a L. Y el límite, cuando x tiende a por valores mayores de f de x, es igual al número a. Y la función no está definida en a, porque esto que representa ese circulito, ya lo hemos definido, se llama ¿qué? Punto vacío. O sea, esta función no está definida en a, ni por la izquierda ni por la derecha. Ahora bien, esto es lo que estamos por definir. ¿Qué significa límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda? ¿Y qué significa límite cuando x tiende a por la derecha? ¿Cómo se definen estos límites? Ahora bien, lo que ustedes me tenían que decir era que esto, en resumen, ocurre esto, pero ¿qué más estoy sabiendo? Que el límite de la función cuando x tiende a no existe. Porque si me aproximo a por la derecha y por la izquierda, ¿qué hemos dicho en la definición? Se debe aproximar a un único, ¿qué dice la definición? Número L. Y acá, ¿qué sucede? Por la izquierda y por la derecha se aproximan a dos valores que son ¿cómo? Distinto. Distintos. Bueno, por esa razón no existe el límite. ¿Y qué vemos a continuación? Justamente esas dos definiciones. Primero vemos límite lateral izquierdo. ¿Cómo se define el límite lateral izquierdo? Se dice que el límite, cuando x tiende a por la izquierda, por eso ponemos el simbolito, ese menos. Si no estuviera ese signo menos, por eso los detalles en matemática, estaría diciendo la definición del límite general, que es por la izquierda y por la derecha. En cambio acá está diciendo solo por la izquierda. ¿Estamos? Ese límite va a ser igual a L si ahora para todo epsilon positivo existe un número delta positivo, tal que para todo x que cumple con la condición, ahora que x esté comprendido, fíjense, en a menos delta a, o sea, solamente en el intervalo, esto sería semi-entorno reducido del punto A. Entonces, siempre que x esté comprendido entre a menos delta y a, su correspondiente imagen, es decir, f de x menos L, debe ser menor que epsilon. Chicos, recién me está pareciendo que dos personas quieren entrar y ya estamos en las 3:30 casi. Bueno, veamos ahora el dibujo. Fíjense, consideramos esto que está con rojo, la gráfica de una función igual a f de x, que solamente esté definida por la izquierda del valor a. ¿Lo están viendo? Entonces, cuando yo considero el entorno del punto L, por acá arriba, ven, no tengo nada. Por eso, para no ensuciar tanto la gráfica, no lo puse al L más epsilon. Sí al L menos epsilon. ¿Ven? Proyecto ahora sobre el eje de las X y encuentro, ven, no un entorno, sino el semi-entorno, ven, a menos delta a, tal que para todo X que esté dentro del entorno, su correspondiente imagen se encuentra, ven, dentro del entorno de radio delta. Entonces de acá estoy viendo, ven, este pedacito es f de x menos L, que es menor que epsilon si x está entre a menos delta y a. ¿Ven? Acá no hay problema, siempre es el radio delta, uno solo. Y ahora veamos el límite lateral derecho, o sea, para una función que esté definida solo por la derecha. Diremos que el límite de f de x, cuando x tiende a por la derecha, es igual a L,
y esto acá aparece corrido porque, bueno, es la notación. Ya lo voy a tratar de mejorar porque parece que está debajo, el x tiende a estar debajo del límite. Bueno, si dado epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que para todos los x que cumplen con la condición ahora al revés, fíjense, ¿ven? Si x está comprendido entre a y a más delta, entonces f de x menos L va a ser menor que epsilon. Quería hacer el gráfico y se me fue para más adelante. Entonces ahora vemos, ¿ven? Esto que está con verde, esa gráfica que está con verde, es la gráfica de una función que está definida solo por la derecha de A. Entonces, ahora, a partir de L, tengo una cantidad epsilon. Si le restara la cantidad epsilon, no tengo nada acá, no voy a encontrar nada cuando proyecte sobre el eje de las X. Proyectamos sobre el eje de las X y encontramos el intervalo A más delta. Y para todos los X que están adentro, sus correspondientes imágenes caen dentro, ¿ven?, de ese entorno del punto L del radio epsilon. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. ¿Qué me quiere preguntar algo, hijito? No, le digo que está bien. Bueno. Hemos dicho recién que hemos visto en el ejemplo 3 que para que exista el límite deben existir los laterales y ser como iguales, dado que el límite cuando existe es 1. Y lo vemos acá. Existe el límite de f de x cuando x tiende a y es igual a L, si y solo si existen los límites laterales por la izquierda y por la derecha y son iguales. En símbolos, matemáticamente, decimos, ven que existe límite, ahí donde debe decir que x tiende a, de f de x y es igual a L, si y solo si existe el lateral derecho, el lateral izquierdo y también es igual a L. Por eso que en el ejemplo 3 veíamos que los laterales eran diferentes y en ese caso entonces no existe límite. ¿Ven? En este caso de la gráfica de esta función me aproxime por la derecha como por la izquierda, las ordenadas se aproximan al valor L, por lo tanto existe el límite. En estos dos ejemplos, ¿qué puedo decir? En este segundo ejemplo, cuando me aproximo por la derecha, las ordenadas decrecen indefinidamente. Me aproximo por la izquierda, crecen indefinidamente. En este tercer ejemplo, me aproximo por la derecha al valor A, se aproxima a L2. Y por la izquierda a L1. Entonces los límites laterales son distintos, pero existen, porque son números reales. En cambio, en este segundo ejemplo, los límites laterales eran infinitos. Y en ambos casos, ¿qué concluimos? Que no existe el límite de la función cuando x tiende a A. Y estaba claro de que en estos dos ejemplos no existe el límite, pero por dos motivos diferentes. ¿Por qué? Porque los límites laterales pueden ser infinitos o ser finitos, pero diferentes. Entonces, y ahora viene la aclaración, para tener en cuenta, dice, si los límites laterales existen, pero son distintos, o si por lo menos uno de ellos no existe, no va a existir el límite. ¿Cuándo un límite no existe? No existe cuando tiende a más o menos infinito. Entonces veamos en estos ejemplos. ¿Ven? Límite, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y por la derecha, como muestra la flechita, por la izquierda de menos 2 se aproxima a 2 y por la derecha se aproxima a 1. Entonces, en estos casos están existiendo los laterales, pero ¿cómo son los laterales? Son diferentes. El lateral izquierdo es 2, el lateral derecho es 1. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que lo que está abajo, que los límites laterales izquierdo y derecho en menos 2 son distintos, entonces, ¿qué concluyo? Que no existe límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Vamos a la gráfica de la derecha. Está definida en menos 2 y para menos 2 es igual a 1. En esta gráfica, ¿qué podemos ver? Que existe límite lateral derecho cuando x tiende a menos 2 de f de x, que estamos viendo que es igual a 1.
Pero ¿qué pasa con el lateral izquierdo? Dice ahí, no existe, porque el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda va ¿a dónde? A más infinito, que es lo que estaba diciendo acá, no existe. Este límite por la izquierda no existe. Entonces, en ambos casos, ya sea esta situación o esta otra, implica que no existe el límite cuando x tiende, en este caso a menos 2, o un valor a, de la función f de x. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Y ahora veamos propiedad de los límites de las funciones. A partir de acá entraremos a lo que sería el cálculo de los límites. Y con esto vamos a dejar. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad? Que dice que el límite de una constante, cuando x tiende a, es igual a ¿qué cosa? A la misma constante. ¿Y por qué entiendo que es igual a la constante? Recuerden que y a la constante es una recta paralela al eje de las x. Entonces, con cualquier valor que yo me aproxime por la izquierda o por la derecha, siempre las ordenadas se van a aproximar ¿a qué valor? Al único valor que es k. ¿Qué dice la segunda? Que el límite, si existen los límites de cada una de estas funciones, tendría que ser, lo que pasa es que esto ya estaba copiado de una imagen, acá tendría que decir, si existe el límite cuando x tiende a de f de x y existe el límite cuando x tiende a de g de x. Entonces va a existir el límite de la suma y de la diferencia. El límite de la suma de los límites. Y el límite de la diferencia entre dos funciones, la resta de los límites. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Este límite de cada función, este será, qué sé yo, un L1 y este será un L2. Entonces L1 más L2, L1 menos L2. Si no existieran los límites de cada función, no estaría existiendo el límite de la suma ni de la resta. Ahora, el límite del producto de dos funciones es el producto de los límites. Esta se puede extender para un número finito de funciones. Yo puedo tener F1 por F2, por F3, etcétera, por F sub n, y sería el producto de los límites de cada una de las funciones. Después la cuarta habla del límite de un cociente. Límite, cuando x tiende a de f de x sobre g de x, es el cociente de los límites, siempre y cuando el límite de la función denominador sea como distinto de quién. Cero. De cero, porque si el límite de la función denominador es igual a cero, no puedo aplicar esta propiedad. La quinta hace referencia al límite de una constante elevado a una función. Es igual a la constante, pues no depende de x, elevado al límite de esa función, de x, perdón, el límite de f de x cuando x tiende a a. El 6 hace referencia al límite de una función de otra función. En ese caso es el límite de f de x cuando x tiende a, o sea, el límite de la función que está como base, elevado al límite de la función g de x cuando x tiende a, es decir, de la función que está como exponente. Y el séptimo habla del límite de la raíz. En este caso dice raíz enésima, que está generalizando. Acá sería para n par, porque un caso sería par y otro impar. Sería raíz enésima del límite cuando x tiende a de f de x. Si n fuera par, tendrían que ser los valores de L positivos. ¿Está claro? Porque si no, tendría acá un valor negativo y la raíz de índice par no estaría definida en esos números reales. Esto está generalizando, pero habría una llave ahí. Que sería distinguir cuando n es par, este límite debe ser positivo. En cambio, para n impar ya no hay condición. Y veamos ahora ejemplos. Y acá vamos a terminar. Límite cuando x tiende a 1 de, por ejemplo, x cuadrado menos x más 1 por e a la x. Esto sería el límite de un producto de dos funciones. Recién hemos visto que es el producto de los límites de la primera función por el límite de la segunda. ¿Qué significa ahora calcular el límite cuando x tiende a 1 de la primera? Es decir, reemplazamos los valores de x y vemos hacia dónde
se aproxima a este valor. Y vemos que cuando reemplazamos tiende a 1, que es este valor. Y cuando x tiende a 1, d a la x, que sea la 1, que es c, y entonces 1 por e igual a e. Veamos ahora el apartado B. Dice límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre x cuadrado menos 9. Tengo que observar, en este caso, que cuando x tiende a 3, anula el numerador y el denominador. ¿Ven? Son como los que hemos comenzado al inicio de la clase. Tenemos 0 sobre 0. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de ver si esta función se puede escribir de otra manera para salvar esa indeterminación, porque sería 0 sobre 0. O sea, no puedo aplicar el teorema sobre el límite de un cociente, porque se anula el denominador. Entonces veo que el denominador hay una ¿qué ahí? X cuadrado menos 9, ¿qué es? Muy bien. Entonces factoreo como x menos 3 por x más 3. Entonces, ¿por qué puedo simplificar? Que sería la rayita que está con azul. Simplifico. No, está bien. Lo puedo simplificar porque no es 0. X tiende a 3, pero no es igual a 3. ¿Se acuerdan la definición que aclaraba? Se aproximan al valor A y son distintos de A. X tiende a 3 y no es igual a 3, por eso X menos 3 es distinto de 0. No puedo simplificar 0 sobre 0, chicos. Entonces cancelo y nos queda el límite cuando X tiende a 3 de 1 sobre X más 3. Y entonces cuando X tiende a 3, esto es igual a un C. Acá al simplificar está la parte conceptual que hemos dado de límite. Límite para X tendiendo a y distinto de A. ¿Se acuerdan? Me aproximo al valor A tanto como se quiera, pero es distinto de A. Por eso que esto es distinto de 0 y lo puedo simplificar. Veamos un tercer ejemplo. Límite cuando X tiende a 4 de raíz de X menos 2 sobre X menos 4. Vuelve a ser como en el ejemplo anterior. Si yo reemplazo 4, raíz de 4 es 2, menos 2 es 0. Y 4 menos 4 es 0. O sea que es de la forma 0 sobre 0. Para tratar de salvar esta forma indeterminada y ver si existe límite, lo que hacemos es lo que se llama racionalizar el numerador. O sea, trato de expresar raíz de x menos 2 de otra manera. Y la única posibilidad que tengo es racionalizar. O sea, multiplico y divido, como estoy observando acá en el segundo miembro, por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Raíz de x más 2 en el numerador y en el denominador. Si esto cancelara, sería igual a 1. El factor por el cual se multiplica y divide es distinto de 0. Raíz de 4 es 2 más 2 es 4. O sea que estoy multiplicando y dividiendo, digamos, por algo que es distinto de 0. Bueno, ¿por qué hago esto? Porque ahora tengo una diferencia de cuadrado. Raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado, menos 4. Raíz de x al cuadrado es x, que es lo que tengo en el tercer miembro. Y en el denominador, x menos 4 por raíz de x más 2. De esta manera, igual que en el anterior, puedo cancelar x menos 4, porque es diferente de 0. X tiende a 4 y es distinto de 4. Entonces, al cancelar, nos quedó límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre raíz de x más 2. Cuando x tiende a 4, esto tiende a raíz de 4, que es 2, más 2 es 4, y entonces acá sí estoy aplicando el teorema sobre el límite de un cociente, porque el límite de 1, de la constante, la misma constante, ¿ven? No está detallado, pero ese sería el 1. Y este es el 4, surge del límite del denominador. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, y ahora vemos el apartado D, que es el más larguito. Tengo límite cuando x tiende a menos 1 de x cubo más 1 sobre x cuadrado menos 1. Si yo reemplazo ahora menos 1 al cubo es menos 1, más 1
0. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1, 0. O sea que el apartado B, C y D vuelve a repetirse 0 sobre 0. Entonces, una manera de salvar esta forma indeterminada es factoreando. ¿Y qué es lo que tengo en el numerador? Lo que se llama una ¿qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Suma de qué? De cubos. Suma de cubos. ¿Se acuerdan cómo se factorea la suma de cubos? A cubo, al cubo más B al cubo, chicos. Eso es factoreo, que es una herramienta que aprendí en el secundario y supuestamente la recordé también en el curso de ingreso. La diferencia de cubo es divisible en la diferencia de las bases. Por eso acá dice X más 1. Y el otro factor, ¿cuál es? Es potencias decrecientes en X y crecientes en la otra. Sería al cubo más B al cubo. Este es el caso particular, que es X cubo más 1. Por eso ahora va X cuadrado menos X por 1 más 1 al cuadrado. Que en este caso, obviamente, es 1. Entonces, he factoreado la suma de cubos y abajo la diferencia de cuadrado. X menos 1 por X más 1. Entonces, lo que está con celeste simplifico X más 1 y X más 1 y nos queda límite cuando X tiende a menos 1 de X cuadrado menos X más 1 sobre X menos 1. Y acá le aplico el teorema sobre el límite de un cociente. ¿Cuánto va a valer el del numerador? Reemplazado menos 1 nos queda 1. Y menos menos es más. Entonces 1 más 1, 2 más 1, 3. Y abajo menos 1, menos 2. Por eso que el resultado es ¿cuánto? Menos 3 medios. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No, profe. Y acá llegamos, chicos, ¿sí? Esto va a ser lo que vemos ahora, tema para la otra clase. Aunque ustedes no crean, hemos avanzado bastante. Yo traté de hacerle lo más claramente posible y yo lo que quiero es que aprendan toda esta primera parte. No les he dejado tarea para esta clase porque quería tratar de redondear primero lo de la parte de funciones. Y a partir de la otra clase, sí, ya vamos a entrar en los otros conceptos de límite. ¿Está? Sí, profe. En la clase de hoy trato de llegar hasta acá. Y ya seguimos entonces en las próximas clases.